Entonces, queridos hermanos, como dijimos al inicio de nuestra Eucaristía, vamos a rezar por nuestra patria Bolivia. Y vamos a empezar pues a despertar ese sentimiento tan linda, esa primera parte de la cueca. Todos juntos entonces, queridos hermanos, viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Todos, viva. La quimba ya están pasándose ustedes, ¿no? La primera parte nomás. Porque el tiempo en televisión es corto. Después de la misa nos podemos quedar a cantar todas las cuecas tan lindas bolivianas. Por ejemplo, ahora que vamos a explicar el tema de la Eucaristía, este pancito, hace 30 años yo trabajaba en Padilla, que es un pueblo allá en Chuquisaca, y todos los años siempre me mandan estas caspitas, se llaman. Otra cueca linda, ¿no ves? Padillita. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios de este día está tomada en el capítulo 6 de Juan. Quiero pedirles como primer regalo para nuestra patria que nos leamos todo el capítulo, que tiene 4 pasajes bellísimos. La multiplicación de los panes, el encuentro de Jesús con los discípulos caminando sobre el lago, el discurso de Cafarnaún sobre la Eucaristía que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, leído por el Padre Ben-Hur, y como un broche de oro cierra la confesión de Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, antes de entrar a la palabra de Dios, una cosa que hay que aclarar, estábamos las semanas anteriores hablando con unos amigos sobre cómo este tema del progreso de los países europeos. Pero yo creo que no tenemos que ser muy injustos porque estos países tienen miles de años y nosotros tenemos 196 años. No podemos compararnos, ¿verdad? Cuando tengamos 1200, 1300 años podemos charlar. Pero ahora con 196, como se dice en quechua, guavallara. ¿Ah? Guavallara, somos pequeños todavía. Primera cosita que hay que tomar en cuenta. Fácilmente a veces hacemos comparaciones con Alemania, con Suiza, con Francia, con Italia. No. Nosotros somos guavallaras todavía. Tenemos que recorrer mucho camino. Queridos hermanos, la multiplicación de los panes, que lo hemos escuchado tantas veces, nos enseña a que nosotros seamos fundamentalmente solidarios. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que ser, queridos hermanos? Fuerte. Solidarios. Tenemos que saber compartir con los demás. Tenemos que saber participar de las necesidades de las otras personas. Queridos hermanos, en este tiempo de pandemia, a todos nos ha azotado fuerte esta crisis. Nos hemos visto sin platita en los bolsillos. Todos, queridos hermanos. Está claro, algunos que son grandes ricos, tal vez no mucho, pero a los que más o menos tenemos para comer, caramba, ha estado feita la cuestión. Por eso, en nuestra iglesia, a partir de esta celebración del 6 de agosto, enfaticemos nuestro compartir material, nuestro compartir en los alimentos, en la ropa, en los medicamentos, y si tenemos, queridos hermanos, también en la platita.
Ese es el milagro. Es un milagro. No es fácil compartir, no es fácil dar a los demás de lo que a uno también le hace falta. Claro, de lo que nos sobra fácil podemos votar, pero de lo que a nosotros también nos hace falta, ¿cuánto cuesta, queridos hermanos, compartir? Y tanta gente necesitada, tremendas lágrimas en las puertas de los hospitales, de las clínicas, llorando la gente junto a su enfermo por la imposibilidad de ingresar a ese centro. Peor todavía si es terapia intensiva, miles y miles de bolivianos habían sido hermanos, no había sido unos cuantos centavos. Nos hemos visto, pero mendigando dinero para cubrir estos gastos. De algunas personas y de la gran mayoría hemos tenido que llorar su dolor y llorar la pérdida de muchos hermanos que han partido a la presencia de Dios por no tener platita. Por eso, queridos hermanos, tiene que despertarse en todos y cada uno de nosotros ese espíritu de solidaridad, de fraternidad, de compartir. Dice la segunda lectura: pasemos del hombre viejo al hombre nuevo, pasemos del hombre tacaño al hombre que comparte. Corramos el riesgo todos, hermanos. No nos hagamos quedar ahí, no estemos tapachando nuestras cositas, todos corramos el riesgo. Por eso es un milagro, el milagro de la multiplicación, el milagro del compartir, el milagro de la solidaridad, el milagro de la fraternidad, el milagro de dar al hermano el pan material. Por eso es milagro, porque no es fácil, es obra de Dios. De nosotros nomás dependiendo, hermanos, nos justificamos y no damos a nadie. Pero como interviene Dios, somos capaces de dar de lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado. Ese segundo pasaje, queridos hermanos, dice que los discípulos van al encuentro del Señor. Ese es otra hermosa actitud que tenemos que tener. Nos hemos visto, hermanos, ahí está, ¿no? Antes de la pandemia, las cosas que se escuchaban, la ciencia, la medicina, ya va a alargar la vida. Todo lo podemos hacer a través de las investigaciones científicas. Ahí está, este tantavirus nos ha hecho andar de rodillas al mundo entero. No solo a los países pequeños, jóvenes, tal vez empobrecidos como los nuestros, a todos. Yo tengo contacto con todo el mundo, alemanes, italianos, daneses, todos se han puesto a temblar. Pero caramba, aquí estamos nosotros para encontrarnos con el Señor. Dice ese pasaje tan lindo de este capítulo 6, eucarístico también. Jesús va al encuentro de los discípulos y los discípulos van al encuentro de Jesús. Con las olas del lago que causa miedo en los discípulos. Y Jesús, con ese poder creador, empieza a caminar sobre las aguas y las aguas se calman, sube a la barca, no sube, llegan a la orilla y todo se calma. Discípulos y Jesús hacen desaparecer todo miedo. Y si no hay miedo, hay la posibilidad de vencer a todo mal. Queridos hermanos, primera tarea, solidaridad. Segunda tarea, fe. ¿Cuál va a ser nuestra segunda tarea, queridos hermanos? La fe. Tenemos que retornar a nuestro Dios, tenemos que retornar a nuestro Jesús. Tal vez por algunos pesos en el bolsillo, o por algún carguito que nos han dado, o por alguna suerte que hemos tenido, hemos querido prescindir de Dios.
porque ya tenemos la casita, el coche y los pesitos. No es así, hermanos. Lo que Dios nos puede dar, nadie nos los puede dar. Ni la plata, ni el poder, ni el placer, ni nadie. Solo Jesús nos puede traer la verdadera paz y la verdadera felicidad. No hay más. No hay más, hermanos. Ya somos viejos para estar hablando chiquilladas. Ya somos viejos para estar pensando que sin Dios vamos a llegar lejos. Todo lo que pasa sin Dios es siempre pasajero, efímero, interesado. Pero las cosas que pasan con Dios son eternas. Por eso inmediatamente de este encuentro viene ese maravilloso discurso, el discurso eucarístico de Cafarnaúm. Y miren, queridos hermanos, es ese maravilloso paso del pan material al pan espiritual, al pan eucarístico. Y esa es la preocupación de Jesús, que la gente comprenda que este pan sacia el hambre temporalmente, por más rico que sea. Aspita con quesito de Collana, con cafecito de los Yungas, ya en la tarde vas al baño y en la noche sientes hambre. Este pan, por más importante que sea, dice el Señor, y sin hacerle perder su importancia, termina en el inodoro. Pero en cambio este otro pan, el pan eucarístico, que es mi cuerpo y sangre, dice el Señor, es un alimento que sacia el hambre definitivamente y calma la sed por siempre. Soy yo, dice Jesús, ese pan que da vida eterna. Más clarito ya no puede explicar el Señor. Pero pese a esa explicación tan clara, queridos hermanos, pese a esa explicación que nos da esperanza, que nos da ilusión, pese a esa explicación, la gente dice, es muy duro este lenguaje, ¿quién lo puede comprender? Mejor vámonos. Y la gente se retira, se van y se van. Casi 50 versículos del capítulo 6 está explicando Jesús lo que es este pan de vida eterna. Y la gente no quiere entender, se queda con el pan material, se queda con el maná del Antiguo Testamento, con las codornices que comieron y no quieren pasar a alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Este es un pan, queridos hermanos, que da esperanza. ¿Qué es lo que da este pan? Estas son las tres cosas lindas que vamos a cultivar y le vamos a regalar a nuestra patria Bolivia. Solidaridad, fe y esperanza. Que nosotros conocemos esto tan lindo con las llamadas virtudes teologales. Fe, esperanza, caridad. Entonces, queridos hermanos, este pan que es Cristo se parte y se reparte. Eso es la misa. ¿Ah? La misa no son los cantos. La misa no es la prédica del Padre nomás. La misa es el encuentro con el Señor, donde el Señor se parte y se reparte. Se parte, se da a los demás. Nosotros tenemos que darnos a los demás. Y tenemos que darles alegría, y tenemos que darles ilusiones, y tenemos que darles proyectos, y tenemos que mostrarles el reino de Dios, queridos hermanos. No podemos ser profetas de catástrofes.
En Bolivia tenemos que ser profetas de una vida nueva, distinta, diferente, vivida por los valores del Señor. Por eso se parte, por eso es sacrificado, por eso es difícil. Queridos hermanos, por eso es difícil hablar la verdad. Cuán fácil es decir mentiras, cuán fácil es caer en la corrupción y cuán difícil es mantenerse en la honradez, en la honestidad, en la bondad. Por eso es partir, es sacrificio, hermanos, no es fácil. Y es con Jesús, un pan que se parte y que se reparte, y que se hace alimento para que todos nosotros saciemos el hambre, no solo hasta la tarde, sino por siempre, porque es un alimento de vida eterna, es un alimento que nos salva, es un alimento que nos proyecta y nos lleva a la vida eterna. Y por eso todos tenemos que decir al Señor cuando Él nos pregunta, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren dejarme? Todos tenemos que decirle, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A ver, vamos a hacer la prueba mirando al Señor allá crucificado. Y hoy les pregunto en nombre del Señor, ¿ustedes también quieren dejarme? ¿Ustedes también quieren irse? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Contesten, hermanos, no sean valientes. Hay que memorizar esas palabras bellísimas del Evangelio que hemos leído hoy. ¿Ya? A ver todos juntos. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien, entonces el Señor les pregunta, ¿también ustedes quieren dejarme? ¿También ustedes quieren irse? ¡Váyanse! Y nosotros le respondemos, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Precioso. Que así sea, queridos hermanos.